el río Gallego, por esos problemas de contaminación. Analizaremos desde todos los puntos de vista esta crisis con los contertulios que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Pilar Molinero, que es la directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. También está sentado en esta mesa José Antonio Casabucao, alcalde de Santa Eulalia de Gallego y que ha ejercido de portavoz de los municipios afectados. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Nos acompaña Cristina Nerín, catedrática de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Y también Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción en Sabiñánigo, que además ha seguido este problema desde el principio de la fabricación de ese lindano en Quinos. Hola, buenas noches. Sí, Muy desde el principio lo venimos padeciendo. Bueno, y les recuerdo que desde sus casas ustedes también nos pueden dar sus aportaciones. ¿Qué opinan de lo que se habla aquí? ¿Qué opinan de esa crisis? Lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es o con el hashtag en Twitter ZTVLindano. Vamos a hacer unas pequeñas pinceladas de lo que ha ocurrido. La fábrica de Inquinosa inició su producción de lindano en la fábrica de Sabiñánigo en 1975. Lo hizo hasta que en 1989 el gobierno de Aragón prohibió esa producción precisamente por los problemas medioambientales que generaban los residuos. Sin embargo, hasta 1994, fecha del cierre de esa planta, siguió trabajando con lindano que traía de Francia. Durante ese tiempo, Inquinosa depositó más de 200.000 toneladas de residuos en el vertedero de Bailín y de Sardas. El gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente, ha hecho inversiones para garantizar que esos residuos no generen más problemas, hasta el punto de que la inversión aprobada para este año fue de 7,4 millones para trabajar en esos vertederos de Bailín y de Sardas. Y precisamente al mover estos restos parece que se provocó esa crisis medioambiental que ha provocado que hasta 6 municipios aragoneses no pudieran beber agua de sus grifos provenientes del río Gallego. Vamos a empezar hablando precisamente de qué es el lindano y voy a preguntar a Cristina Nerín porque creo que estamos un poco confundidos. Pensamos que todo es lindano y no es lindano de todo lo que hablamos. No, de hecho la mayoría no lo es. La producción el pesticida que se producía en Inquinosa era realmente el lindano. El 85% de la producción no tenía actividad insecticida y entonces está repartido en otros 3 isómeros, principalmente otros 3 isómeros que son los hexaclorociclohexanos. Entonces el lindano es solamente un isómero, uno de los isómeros, y los otros 4 no tenían actividad insecticida y por lo tanto en aquella época se creía que era un residuo inerte y de hecho se le llamaba residuo inerte y es un polvo blanco y entonces bueno, ¿y qué
el residuo sólido. Es verdad que luego las características de volatilidad, de solubilidad en agua, etcétera, de cada uno de los isómeros son distintas, de manera que luego la solubilidad en agua de ese residuo o la capacidad que tiene a volatilizar a la atmósfera de ese residuo pues no da la misma proporción de lindano, que aunque originalmente está menos del 2% en el sólido, pero luego en las concentraciones que se encuentran en el agua, la proporción relativa de cada uno de los isómeros cambia, precisamente por las distintas características de los propios residuos y de la solubilidad. Entonces, es verdad que inicialmente aquello no se sabía que podía ser realmente tóxico, peligroso, etcétera, y bueno, pues se metía donde se podía, entonces porque realmente era residuo, o sea, era residuo inerte, y ellos lo llamaban los inertes. En la propia fabricación, no solamente en Inquinosos, sino en todas las fábricas que ha habido de producción de lindano en el mundo. Hubo otra en Bilbao, había otra en Francia, en Alemania, todas actuaban de la misma manera. En Sabiñánigo, por ejemplo, cuando estaba en funcionamiento Inquinosa, ¿se tenía algún miedo de qué podría pasar con los residuos, o ha sido después a comprobar efectivamente lo contaminantes que eran? El miedo había un miedo generalizado, evidentemente, porque el espectáculo era dantesco. Había un camión que salía de vez en cuando de la fábrica, de vez en cuando me refiero a varias veces al día, totalmente cargado de polvo de los isómeros y además chorreando algo que no ha dicho la doctora Nerín, lo que es la fase líquida. La fase líquida se produce por diferentes cuestiones en el proceso de fabricación que no vienen al cuento, pero que es una concentración de organoclorados evidentemente letal. Yo discrepo en que no se supiera, se llamaba evidentemente la fábrica, los llamaba inertes porque les interesaba llamarles inerte y porque todos los fabricantes de lindano les interesaba que fuera inerte. La fábrica de Sabiñánigo en concreto vino porque del País Vasco, para cuando menos que les hicieron la vida imposible. Les sacaron de allí y aterrizó en Sabiñánigo. Y evidentemente todo eso se depositó al principio de una manera indiscriminada haciendo excavaciones, pero con
talleres, en fin, un cóctel absolutamente increíble. Y cuando acabó la cuestión de sardas, pues entonces se les habilitó el bailín. Y bueno, nosotros pedíamos en aquellos tiempos, como mucha gente dice, no, es que no había legislación. Estaba el reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas. Era molesto porque el olor era insoportable, era insalubre, no hace falta decir por qué, y peligroso, peligrosísimo. Reiteradamente nosotros pedimos el análisis de todo aquello que se estaba poniendo allí. El alcalde era un químico que solamente se preocupaba de cobrar el canon de vertido. El resto parece que no importaba nada. El gobierno de Aragón en 1989 prohíbe esa producción de lindano. ¿Cómo ha actuado desde entonces para evitar problemas como el que nos hemos encontrado hace un mes? Bueno, es en 1988 cuando se aprueba, después de la entrada de España en la Unión Europea, el Reino de España asume toda la legislación comunitaria y con ella la de los residuos peligrosos. En el 88 es cuando se desarrolla el reglamento de residuos tóxicos y peligrosos, que es el que permite entrar efectivamente a exigir a Inquinosa pues que trate esos residuos como lo que a partir de ese momento jurídicamente ya tienen la consideración inequívoca de tóxicos y peligrosos, y que ese vertedero de Bailín, que era un vertedero que sí, que se autorizó con la normativa vigente en aquel momento, pues no era el adecuado y tenía que tomar medidas. La empresa no tomó esas medidas y efectivamente pues se prohibió, como bien has dicho, en el 89 la formulación del lindano, perdón, la fabricación, aunque sí que siguió importando o trayendo los componentes y formulándolo químicamente. Y ya a partir de entonces pues se inicia la batalla judicial y administrativa por parte del gobierno de Aragón, y subsidiariamente la búsqueda de fondos públicos pues para empezar primero a hacer un sellado. Se hizo un estudio a ver qué se podía hacer de las soluciones, que data de comienzos de los 90, qué soluciones se podían dar a los dos espacios. El gobierno de Aragón los expropió para poder actuar, digamos, de una forma más continua, visto que esto iba para largo. Y en el 95, con un convenio con el Estado, con el Ministerio, se hizo una primera actuación de confinamiento perimetral y de sellado superficial y de restauración ambiental, tanto en Bailín como en Sardas, y un seguimiento continuo. Se instalaron distintos sondeos, pozos,
había llegado al acuífero porque no estaba impermeabilizado ese vertedero, está en una ubicación muy mala, es una roca pero está agrietada y por las grietas se colaba el residuo, además también con las corrientes subterráneas, y llegaba al acuífero. Lo que nuevamente se buscó financiación, otra vez primero con un protocolo y luego con un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para la actuación que finalmente hemos hecho este verano, que es, bueno, primero se hizo el depósito de seguridad y ahora se ha trasladado 400.000 toneladas de residuo y tierras contaminadas que había en el viejo vertedero de Bailín al nuevo, a un confinamiento que ahora ya nos permitirá entrar en el viejo vertedero y directamente bombear toda esa masa de agua contaminada y depurarla, cosa que hasta ahora no teníamos que hacerlo, pero a distancia, desde fuera del vertedero. Seguiremos en esta cuestión, pero me interesa mucho saber cómo se ha vivido esta última crisis provocada a partir de septiembre. También parece que analizaremos a raíz de esas obras de traslado cómo se ha vivido en los municipios afectados. Pues en los municipios afectados se ha vivido pues como un paso más y un paso esperado, por desgracia, ¿eh? Se sabía que había un contaminante en la cabecera en la parte alta del río Gállego. Había, bueno, pues contaban las personas más mayores que tenían, que recordaban que al principio en los casos, en los tiempos peores de los vertidos incontrolados y demás, pues bajaban con el ganado al río y los animales no querían beber de ese agua. Entonces pues bajaba un agua de color blanco que parecía, en fin, era muy, por lo que nos cuentan, la gente ya no se fiaba de ese agua. Luego pues se solucionaron, se tomaron medidas, pero y se pusieron otros
Y bueno, pues ante todo eso, pues que surgen un montón de preguntas que se hacen a la administración, que no se obtiene respuesta, se piden una serie de cuestiones que siguen sin resolverse. Conforme vamos viendo que el problema va afectando a más ayuntamientos, pues nos vamos poniendo en antecedentes y nos juntamos todos para pedir cosas en concreto, sobre todo esa información. Y bueno, y a fecha de hoy pues nos hemos encontrado pues con el problema parcialmente resuelto, con una pequeña solución que nosotros decimos solución paréntesis, ¿no? Es decir, para restablecer los sistemas, pero esto no puede quedarse así. Analizaremos a futuro cómo puede quedar la situación, pero lo que se ha hecho hasta ahora, Cristina, ¿se ha hecho suficiente? ¿Se ha hecho bien? Esa gestión de los residuos, tanto antes como la de este mismo año. Pues bueno, eso a lo mejor es difícil de contestar. Y es difícil de contestar. ¿Cuál sería la manera adecuada de hacerlo? Es difícil de contestar porque yo creo que en este caso en particular con el tema de los residuos del lindano, cualquier solución, ninguna es perfecta. Ninguna es perfecta. Yo recuerdo que todavía en los últimos años de Inquinosa, cuando ya se les prohibió que generaran más residuos, etcétera, entonces a la empresa se le planteó el llegar y decir, bueno, y tenéis además que eliminar todo eso y eliminarlo de una forma, eliminar el riesgo. Y entonces la empresa adquirió una planta de tratamiento, una planta química para tratar los residuos. El gobierno de Aragón entonces no se fió de que realmente esa planta, a ver, qué consecuencias iba a tener la instalación de aquella planta química en el mismo espacio de que tenía Inquinosa entonces, y entonces se comprometió la empresa a hacer lo que llamaban una prueba en 3 fases con aquel sistema. Entonces la primera fase era pues hacer un estudio un poco como si dijéramos el cero, el blanco, cómo estaba el terreno en Inquinosa y en los alrededores, en el terreno, quiere decir cómo estaba de contaminado, cuánto habría para poder evaluar cuánto tendrían que tratar, si realmente lo iban a tratar, y de ese tratamiento qué es lo que iba a resultar, cuántas fracciones, si realmente iba a haber una descomposición química eficiente
eficiente, etcétera. Luego había una segunda y una tercera fase. Y entonces es que el gobierno de Aragón entonces subcontrató, contrató a un grupo de la universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, nos contrató a nosotros de la universidad como grupo de investigación, y entonces estuvimos conjuntamente con el gobierno de Aragón, y entonces estuvimos haciendo aquel estudio. De esa primera fase, los resultados mostraron que ya entonces no solamente había residuos de HCH, sino que ya aparecían dioxinas en pequeña concentración, muy pequeña concentración, pero aparecían dioxinas, y entonces que era un poco el miedo y el riesgo que se pensaba que se corría al trabajar con aquella planta de eliminación para eliminar los residuos de HCH. Y entonces, claro, la pregunta era, bueno, eliminamos los residuos de HCH, pero ¿qué es lo que vamos a generar? Entonces vamos a disminuir enormemente los volúmenes de contaminantes, pero vamos a generar, aunque sea un pequeño volumen, de sustancias mucho más tóxicas, que son las dioxinas. Entonces, un poco ese era lo que estaba candente en aquel momento, y por eso se planteó esas fases. Entonces se terminó la primera fase. A la vista de los resultados, el gobierno de Aragón decidió entonces el solicitar a la empresa más garantías, y entonces la empresa, las garantías, consideró que las garantías y los requisitos que se le imponían eran tan caros que no estaban interesados en continuar con aquello. Entonces se cerró definitivamente la planta. Quiero decir eso como ejemplo de que, bueno, si ahora un poco se ve en el contexto general y dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿El mantener el vertedero? ¿Se debería de haber puesto una planta para tratar de eliminar los residuos? ¿Cuál es el mejor sistema? Por eso digo, yo creo que no hay un sistema perfecto. Entonces, el riesgo de mantener, o sea, del vertedero que se ha hecho, el riesgo de la manipulación, del traslado, etcétera, con todos los problemas habidos y por haber, bueno, eso exige muchos años de seguimiento. Según a ver, la normativa europea serán 30 años. Una vez que esté esto sellado, van a ser 30 años de vigilancia constante, análisis constantes, etcétera. La zona, como ya he dicho Pilar, la zona es malísima. Era precisamente es que este libro, es que donde no se puede poner un vertedero, ahí. ¿Y por qué se eligió esa ubicación?
que había entonces y mire, hay tres conclusiones que son determinantes. Una, la del vertedero, que nunca se debió de ubicar un vertedero ahí, ni por supuesto se debería ubicar, porque como usted bien dice, es del libro. Es que es del libro. O sea, discontinuidades, estratos verticalizados, tremendamente fracturados y encima, por si fuera poco, tenemos debajo un acuífero normofuncionante, además muy potente, que va directamente al gallego. Y encima estamos en una zona de riesgo sísmico máximo en la península ibérica. Son esperables hasta terremotos 9,5 en la Richter Mercalli. Dioxinas, esa es otra de las conclusiones. Las dioxinas estaban ya en los vertidos y lo dice claramente el estudio, y que por la proporción y el tipo de dioxinas, todo el residuo se debe de considerar un residuo de dioxinas y se ha tratado ignorando totalmente esto. Y después otra de las cuestiones del estudio era que urgía a que se acometiera un plan de descontaminación integral de todo el término municipal de Sabiñánigo, 1990. Estamos 24 años después y habrá quien quiera afirmar que se ha hecho una gestión modélica. En fin, cada uno que piense lo que quiere. En cuanto a cómo se ha realizado el traslado, lo primero es que nunca se debería de haber ubicado un nuevo vertedero reincidiendo en los mismos errores. Y yo voy a citar simplemente lo que dice uno de los técnicos en uno de los informes, que dice que en su evolución esperable ese vertedero volverá a dar los mismos problemas que el antiguo vertedero, pero muchísimo antes de 30 años, porque tal como se ha hecho el traslado, como se ha hecho el depósito indiscriminado de los residuos en contra de lo que digan, está todo mezclado, va a dar los problemas muchísimo antes. Es más, el proyecto de construcción del vertedero y traslado y tal se hace en el año, sale a la exposición pública al menos en el año 2008. En el año 2008, Ecologistas en Acción, asesorado por algún técnico y algún científico, hacemos un pliego de alegaciones. Entre el pliego de alegaciones, por supuesto, de la ubicación, que jamás se debía repetir ahí, porque aparte, o sea, lo que debía haber hecho era políticamente, con valentía,
se sabe, como bien dice la profesora Nerín, qué se puede hacer con esos vertidos, vamos a ubicarlo en un sitio seguro, perfectamente clasificado, y transportarlo en las fases y el tiempo que sea necesario para hacerlo de una manera adecuada y racional. También advertimos que había una infradimensión de las balsas de tormentas, que tenían solamente 2.000 metros cúbicos, y por el área que se esperaba la afluencia de agua de una tormenta era claramente insuficiente para albergarla, y entre otras cosas también hablábamos de que había que poner una depuradora totalmente independiente, porque la depuradora que se tenía en caso de que funcionase 24 horas al día, harto improbable, necesitaría ciclos entre 50 y 60 días para poder depurar y vaciar la balsa. Claro, en 50 o 60 días te pueden venir tormentas. ¿Qué haces con ese agua? Entonces, aparte de eso, sabemos perfectamente, porque lo hemos observado, que no se ha observado tampoco muchas de las cosas que decía el proyecto, como son las fases de excavación y el sentido que se tiene que hacer la excavación. No se ha observado tampoco lo que dice el estudio de seguridad en la página, bastantes cosas, pero en concreto en la página 62 y siguientes establece sin ningún tipo de excepción que tanto el arranque como la clasificación, que no se ha clasificado prácticamente nada, como el depósito en el nuevo vertedero se debe hacer en una atmósfera de niebla seca, porque no se puede generar ningún tipo de polvo, porque los isómeros del lindano tienen una propiedad que la profesora Nerín conoce perfectamente, es que cuando se actúa mecánicamente forman una nube y luego no precipitan, forman un aerosol con una permanencia en el aire tremenda, y que en un valle cerrado en verano, lógicamente lo que hacen es subir por los movimientos de convección, y los aparatos que se detectan próximos al suelo no pueden detectar nada. Vamos a ceder la palabra a José Antonio, porque si no, no se preocupe. Dejaremos a Pilar que conteste al final a todas estas cuestiones. Sí, nosotros la queja principal que tenemos en cuanto al procedimiento con el que se ha realizado el traslado de los residuos es que no se tenía que haber dejado llegar semejante fase a lo que son los sistemas de depuración de los pueblos. Nadie nos preguntó cuál era
nuestra capacidad de autonomía con los depósitos que teníamos. Eso era primordial saberlo. Es decir, si puedes contaminar un río del que beben 8, 10, 15, 20 pueblos, tienes que saber qué grado de autonomía tienen para avisar a tiempo, y tú sabes que si uno tiene autonomía de 5 días, en 5 días vas a tener que suministrar agua. Entonces tus alertas tienen que permitirte saber a cuántos pueblos vas a tener que socorrer de agua antes de que llegue el problema. Pero ahí no sabemos qué es lo que ha pasado, o no se ha tenido en cuenta, o las alertas han llegado demasiado tarde, o se confiaba solamente en las alertas del servicio de salud, cuando ya ha pasado el agua por los sistemas de depuración, ya ha pasado por el circuito de distribución del agua de abastecimiento, contaminándolo todo, y con unos periodos ventana, es decir, cuánto, que es lo que preguntábamos a los cuando nos reunían la Diputación, les preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último negativo hasta el primer positivo? Y allí la información no era clara, y al final pues se concretaba que habría sido, en el caso nuestro de Santa Eulalia, unos 9 o 12 días. 9 días entre analíticas, 12 días porque tardaron los resultados en darse 3 días. Claro, esto es un periodo muy largo, es decir, algo ha fallado, no se tenía que haber dejado llegar ese agua a nuestros sistemas. Luego ha habido que limpiarlos, ha habido que restaurarlos, en fin, ha habido un error allí que entendemos que ha sido grave. Pilar, hay muchas cosas que responder, ha habido muchas críticas, como traslada Mariano, respecto a cómo se han realizado esos trabajos durante este año. Bueno, a ver, opiniones en este país, gracias a Dios, las opiniones son libres y cada cual puede opinar lo que estime oportuno, pero más allá de lo que son opiniones están las analíticas y las pruebas objetivas. El proyecto, y como también decía la doctora Nerín, podía haberse hecho de muchas maneras y podía haberse hecho en otro sitio, pero el riesgo de trasladar los residuos a grandes distancias y trasladarlo 200 metros ya era arriesgado, llevárnoslo de allí pues era todavía más, y la evaluación de impacto ambiental desechó esa alternativa y desechó también otras alternativas, pues de tratamiento térmico, una incineradora que tenía que haberse hecho in situ. Por lo tanto, el proyecto, con el mejor conocimiento
informaron todos los organismos competentes. Al final se aprobó, se autorizó y se ha ejecutado conforme al proyecto, con unos controles y un plan de autocontrol ambiental y un plan también de emergencia exterior controlado, auditado, tenemos todas las analíticas y la obra en ningún momento ha sobrepasado los límites autorizados de vertido, ni a las aguas ni a la atmósfera. Y esto está así registrado y además lo hemos sacado a la opinión pública muchas veces y está a disposición de quien nos lo quiera requerir y se puede comprobar. ¿Por qué se hizo en el mismo sitio los errores? Evidentemente no hemos cometido los mismos errores, puesto que el depósito de seguridad tiene hasta tres veces más capas de impermeabilización en el fondo que lo que la normativa exige. Y ahora mismo hay allí 400.000 toneladas de residuo de la fabricación del lindano y de tierras contaminadas de los entornos que están en un entorno confinados y seguro. Los tanques de tormenta y la depuradora independiente que tiene allí han sido suficientes para la realización de la obra hasta ahora. Como consecuencia de lo sucedido, es decir, como consecuencia de que han aparecido con el traslado de la obra corrientes de agua contaminada que antes iban en una dirección muy clara, como bien ha dicho también Mariano Polanco, que era en dirección al río y esa la teníamos controlada, y ahora han aparecido también en dirección al barranco, significa que tenemos que rápidamente extender ese control al barranco y ya estamos actuando en ello. Es decir, ya estamos tramitando obras de emergencia pues para controlar ese exceso de contaminación que habría ido al barranco. Durante la obra, pues cada administración controlaba su parcela, su fase. El gobierno de Aragón controlaba la obra, el organismo de Cuenca controlaba la contaminación en el río Gallego y Salud Pública controlaba los suministros de agua de boca. El proyecto siempre ha identificado que el mayor posibilidad, el riesgo de contaminación que tenía la obra era a través de las aguas, fundamentalmente. Y por eso se intensificaron los controles, tanto en el río como en el agua de boca. Una pregunta muy común que se hace todo el mundo es por qué efectivamente no se
no se controló o no se vio antes, que es lo que también decía el alcalde José Antonio, pues es que tanto la Confederación Hidrográfica como nosotros nos guiamos por los mismos estudios que era de la propia Confederación Hidrográfica. Por eso ni nosotros dijimos nada a ellos, ni ellos nos dijeron nada a nosotros, porque esos picos que se dieron solamente en los días de tormenta, el resto de la obra, si la obra se hubiera hecho tan mal, durante todos los días se hubiera detectado contaminación, y la mayor parte de los días no se detectaba el lindano en el agua. Es decir, que la obra se hizo pues, con los debidos controles, pero sí que 2 o 3 días coincidiendo con tormentas fuertes se detectaron unos picos de contaminación que automáticamente fueron comprobados con nuevas analíticas y viendo que inmediatamente el río restablecía otra vez su nivel normal de contaminación, pues no se pasó a la segunda fase, eso es dentro del plan de autocontrol ambiental, no se pasó a una fase más allá, que sería la de activar un plan exterior. Y como digo, no debe extrañarse, porque los propios estudios en los que nos basábamos de cómo se comportaría estos picos puntuales de contaminación en el río Gallego son los mismos estudios que tenía la Confederación Hidrográfica, y por eso ni nosotros nos alarmamos ni ellos nos alarmaron a nosotros hasta que el tema saltó en el agua de boca. ¿Por qué saltó en el agua de boca? Pues ciertamente por lo que hemos visto posteriormente, pues la mayor parte de estos municipios, hasta 30 municipios, unos beben directamente, cogen directamente del río habitualmente, y otros esporádicamente, pero se suministran del agua del río. La mayoría carecían de cualquier tipo de filtración. Lo toman y lo cloran. Por lo tanto, eran muy vulnerables a esta aparición de este contaminante, que la Unión Europea, como lo tiene prohibido hace 20 años, pues tiene una tolerancia muy cercana al cero. Es decir, está 0,1 microgramos por litro, pues es una cantidad que en el año 2000, cuando salió la directiva 2003, se transpuso, pues estaba muy próxima al límite de detección de los aparatos de medición. Y es una normativa sobre calidad del agua, porque la Unión Europea no entiende que el agua destinada al consumo humano no distingue entre lo que es un agua sana o un agua insana. Solamente permite adaptar, solamente permite beber agua en condiciones adecuadas y de calidad.
solución que da garantías, que protege esos suministros, que el agua que se beba ahora está en las condiciones adecuadas, y nos hemos comprometido, el Gobierno de Aragón se ha comprometido además a hacer esa monitorización durante un tiempo para asegurarnos que el agua que se suministra, no solamente en los municipios afectados, sino en 30 más de la cuenca, tenga las debidas garantías, sin perjuicio de que se busque también financiación para ir más allá. Es decir, no solamente un plan de descontaminación de los 2 vertederos y de la fábrica de Inquinosa, sino ver también de descontaminar, de una descontaminación integral del río, y de buscar suministros alternativos para todos estos municipios y estas cuencas, y que en el futuro pues no se vuelva a repetir esta circunstancia. ¿Sería suficiente con todo lo que está planteando? Yo discrepo de todo lo que ha dicho. Yo entiendo la señora Molinero, que tiene que defenderlo a ultranza, y ese es su cometido y por lo que le pagan. Pero falta la verdad de manera sistemática y compulsiva. Primero, todos esos documentos, por ejemplo, empecemos por el control de emisiones al aire y atmosférico. Si usted tiene los aparatos de detección en un sitio donde no van a detectar, evidentemente esos aparatos van a dar unas gráficas magníficas, pero es que estaban ubicados en el sitio más inadecuado. No podían medir nada por el comportamiento de la atmósfera y el comportamiento de los isómeros en el aire. Segundo, usted tiene toda una relación de los vertidos que ha habido en la depuradora, que pueden que sean magníficos, no se lo digo que no, pero si es que ese no es el problema. El problema son todos los vertidos sistemáticos y generalizados por tormentas sucesivas que no han pasado por la depuradora y que se les desbordaban por toda la ladera derecha del barranco. Y después los picos de contaminación. Mire, un periódico de esta misma casa, el Heraldo de Aragón, publica las gráficas de contaminación que detectaba el mismo gobierno de Aragón en una estación un poquito más abajo en el río Gallego, y que ustedes se callaron sistemáticamente atentando contra la salud pública. Y solamente lo comunicaron, o el periódico, en una buena labor periodística, los logró esas gráficas a partir del 8 de septiembre, que es cuando nosotros podemos reunir suficiente documentación para demostrar todo lo que estábamos afirmando. Y además de eso, una vez acabado los vertidos, porque vamos del traslado, porque acercarse antes a la zona perimetral
Y es que es más, es que encima detectamos que se había hecho un movimiento superficial de tierra que nada tenía que ver con la obra, en una clara intento de ocultación y destrucción de pruebas. Y es por lo que acudimos al SEPRONA. El SEPRONA ha empezado a instruir y por las noticias que tenemos, un juez ya ha tomado cartas en el asunto, porque me imagino que no, los jueces no actúan porque quieran, será porque verán suficientes indicios para empezar a investigar. Pilar, no sé si quieres responder o escuchar primero lo que dice José Antonio. José Antonio, y luego contesto los dos. Bueno, cuando hablan de que los pueblos tenían una situación débil porque los sistemas de depuración no eran los adecuados, indica que no han preguntado antes, es la prueba de que no han preguntado antes qué sistemas de depuración teníamos, porque en Santa Eulalia de Gallego teníamos una de las 5, una en la comarca de la Hoya de Huesca, solo hay 5 estaciones depuradoras con el nivel de depuración que tiene Santa Eulalia de Gallego, con su filtro de arena, su filtro de carbono, en fin, el que teníamos antes de la crisis. Con lo cual, decir que estábamos más débiles que otros, pues quiere decir primero que no han prevenido a mirar qué es lo que teníamos o cómo podíamos resistir una crisis de este estilo. Eso en cuanto a lo que teníamos. Y lo que ahora tenemos no son filtros de carbono. Nosotros ahora tenemos una batidora de carbono diluido para echar el suministro de agua que capture el lindano y todo lo que encuentre, y bueno, todo lo que puede capturar el carbono activo, que la doctora nos podrá decir, y retenerlo en el filtro de arena, y luego cuando limpiemos el filtro de arena volverlo a verter al río. Fue la primera pregunta que hicimos, de bueno, con el residuo este que vamos a generar, ¿qué hacemos? No, lo tire usted al río. Digo, hombre, me lo tendrán que poner por escrito, porque los municipios que tienen cartuchos de filtro de carbono lo tienen que tratar como un residuo peligroso. Digo, y a mí que me permitan echarlo al río, bien que será poco, pero no es, en fin, no estamos tirando carbono, estamos tirando carbono saturado de contaminantes. Entonces, aquí vemos claramente que hay unas carencias por parte del gobierno de Aragón muy claras en cuanto a prevención, una carencia muy clara en cuanto a comunicación. No nos han comunicado las analíticas más que cuando ha pasado algo malo, y hemos insistido y seguimos insistiendo en que queremos conocer las analíticas que ha habido, las que han dado negativo, cuando se han hecho, quién las ha hecho,
eran una cada 4 meses y a raíz una cada 3 meses y a raíz del protocolo del traslado de residuos, pues eran más frecuentes, pero tampoco nos han dicho cuántas eran. Es decir, estamos esperando todavía información que se ha pedido al consejero Lobón, al consejero de Sanidad y a las que le hemos pedido a la Confederación Hidrográfica, pues ahora nos las mandan a diario. En cuanto tienen los resultados nos los mandan por correo electrónico. Del gobierno de Aragón seguimos esperando. Ya siguen esperando. Empiezo por la información. A ver, creo que la información desde que se detectó el primer positivo, que fue el 18 de septiembre, los municipios afectados tuvieron a su disposición a Protección Civil, que les decía efectivamente cómo tenían que actuar y qué es lo que tenían que hacer. Cierto es que esto saltó inmediatamente a los medios de comunicación y otros municipios que eran los afectados preguntaban qué tenían que hacer, qué iba a pasar, qué pasaba con sus abastecimientos, si se les había medido a ellos, si no se les había medido a ellos, y al menos hubo durante el mes de este mes que ha pasado, al menos ha habido 2 reuniones con todos los municipios de la cuenca, es decir, no solamente con los afectados, para resolver todas sus dudas y todos los problemas que tuvieran. Ahí estaban 3 consejeros competentes, tanto además de Protección Civil, estaba el consejero de Medio Ambiente, el de Salud Pública, estábamos distintos técnicos y directores generales para resolver todas las dudas que los alcaldes en ese momento plantearon y para que estos a su vez las pudieran resolver a sus ciudadanos, porque es normal que los ciudadanos reclamaban a los alcaldes y los alcaldes, pues quizás en un primer momento, por lo menos los de los municipios no afectados, pues podían tener esa falta de información. Las analíticas, bueno, pues como se ha dicho, si es que han salido en todos los medios de comunicación, nosotros las hemos suministrado todas. Y las hemos suministrado a la Confederación Hidrográfica del Ebro en los plazos y en los tiempos en los que teníamos establecido en el proyecto. Y a partir de salir estos positivos diariamente, es decir, la ocultación de información, ninguna. Respecto a las analíticas del suministro de agua de boca, es una información pública que está además en la página web del Ministerio y que cualquier persona puede saber cuándo y que se ha analizado el agua de boca y qué resultados ha tenido. De todos modos,
casualidad. Esto es del Ministerio de Madrid, no del Sí, Gobierno. no, sí, entre las administraciones es claro y evidente que ha habido una confrontación, cada uno intentando Disculpa que no he terminado. quitándose el muerto de Disculpa que encima. no he terminado. Esto han dado un ejemplo magnífico. Sí que han medido la calidad del aire, por supuesto que se ha medido. De manera absolutamente incorrecta e inadecuada. Se ha medido la calidad del aire, están puestos donde el proyecto y la normativa vigente dice que tienen que estar colocados y se han medido dentro de la obra y se han medido fuera de la obra. Fuera de la obra y en el municipio no se ha detectado presencia de lindano o de isómeros de lindano, ninguno. Y dentro de la obra nunca se han sobrepasado los límites legalmente establecidos, pero muy por debajo. Respecto, perdón que no he terminado todavía, discúlpeme. ¿Qué está diciendo? Respecto a lo que ha dicho de la seguridad de los trabajadores, hemos tenido varias. Yo no he dicho nada todavía de la seguridad de los trabajadores. Bueno, he hablado de la seguridad en general. Hemos tenido varias inspecciones laborales y todas ellas han resultado exentas. Todos los controles de sanidad de los trabajadores que se hicieron antes de la obra, en medio de la obra y final de la obra han resultado también limpios. Me gustaría tener un punto de vista científico, tanto de cómo se han hecho los análisis como esos filtros que comentábamos son suficientes para prevenir. A día de hoy todos los municipios pueden volver a beber agua de grifo, todos los municipios afectados. Son suficientes los filtros que se están estableciendo para que no vuelvan a tener este problema. El carbón activo es un buen solvente y poner un filtro de carbón activo es en principio, garantía 100%. Realmente es muy difícil asegurar que siempre tienes garantía 100%. También dependerá de lo que asegurar que el filtro no esté colmatado, de regenerar los filtros adecuadamente, etcétera. Pero vamos, en principio, como mecanismo de actuación, como mecanismo de actuación, a mí particularmente me parece correcto, ¿eh? Entonces, bueno, y la polémica de los análisis de si están colocados los medidores donde en el deberían tema y demás. de atmósfera, yo no sé exactamente dónde se han colocado, porque efectivamente eso pertenecía al proyecto y no revisar el proyecto, eran empresas privadas, era una contrata grande, etcétera. Yo ya no, yo trabajé mucho con el
tengo bastantes proyectos, publicaciones, por cierto, los proyectos además casi todos financiados por el gobierno de Aragón en su época, proyectos de investigación. Nosotros desarrollamos los procedimientos para determinar los HCHs y derivados en la atmósfera, por ejemplo, y tenemos varias publicaciones al respecto. Y así como, por ejemplo, en la zona de ahora, pues de Sabiñánigo, del vertedero, etcétera, nadie nos ha preguntado nada, el procedimiento está como muy estandarizado y lo ha hecho la empresa correspondiente que se encargaba de las obras, como tenía programado, pero a ver, nosotros, por ejemplo, hemos hecho en Bilbao, que tenían también un problema similar. Tenían la fábrica abandonada con un montón al aire de residuos de HCH, que los he visto yo. Entonces, hasta que la decidieron levantar y sellar todo aquello, tenían todo cuando fueron a hacer la ampliación del aeropuerto de Sondica, pues encontraron que estaba todo completamente enverganado y realmente Vizcaya está, su suelo está con muchas toneladas también de residuos de HCH, y entonces el País Vasco, el gobierno vasco nos contrató a nosotros para que hiciéramos el estudio de la atmósfera, etcétera. Y a ver, entonces, pues te digo que yo sí conozco a los procedimientos, sí que he medido en monitores justo muy cerca de donde estaban acumulados residuos, en principio al aire, residuos de HCH, y tengo que decir que en aquel momento sí que detectábamos y se pueden medir, etcétera, y ya digo que hay publicaciones que son de dominio público, son publicaciones científicas en inglés, pero son de dominio público. Entonces, y se pueden. Se está acabando casi nuestro tiempo, y no me gustaría terminar sin analizar que, como sabemos, es un problema que nos vamos a tener que preocupar por lo menos los próximos 30 años, como dice la Unión Europea, desde luego en las zonas afectadas todavía más, pero que es un problema que causó una empresa, una industria inquinosa en este caso. Se le ha perseguido lo suficiente, porque claro, al final todos estos derivadas las estamos pagando entre todos, pero se puede perseguir más a la empresa. Me comentaba Pilar Molina antes de empezar que Europa también tiene que involucrarse en este asunto, o por lo menos está intentando hacerlo a nivel europeo. Bueno, todas las administraciones estamos intentando coordinar y colaborar en la medida de lo posible. Desde el punto de vista administrativo, ya hemos
habíamos hecho todo lo que se podía hacer en la empresa. Ya con el cierre de la empresa y las reclamaciones a las que fue condenada, y ahora hemos ido un paso más allá, que es pedir la ejecución al juez para que pueda, digamos, perseguir la posibilidad de cobrar pues la cantidad a la que fue condenada y por lo menos resarcir, aunque sea en parte, la inversión que el gobierno de Aragón lleva invertido allí, que son ya más de 50 millones de euros en todas a lo largo de estos 25 años. Fue condenada en principio a unos 5 millones, con los intereses y demás ahora ascienden a 20 millones, pero no ha pagado todavía nada. Confiamos todavía, si no está perdida esa batalla, estaremos hasta el final encima de ello y hasta agotar todas las vías, tanto las administrativas como las judiciales. Y confiamos todavía en poder cobrar en la medida de lo posible y en poder obtener efectivamente financiación de fondos europeos para se han solicitado, con lo cual esperamos para el siguiente periodo poder contar con financiación europea, poder contar también con ese protocolo y ese convenio con el Ministerio para seguir luchando con este lindano, que es una batalla más la que hemos librado este verano, pero que tenemos que seguir en ello. ¿Se ha hecho suficiente contra Equinosa? ¿Se podría haber hecho más en su momento? Por supuesto, sin la más mínima duda. Gracias le tenía que dar a la Directora General de Calidad Ambiental, porque de acuerdo a lo que acaba de informarnos, todos los vecinos de Sabiñánigo, desde el día 14 de junio hemos sufrido alucinaciones colectivas, incluido su alcalde, porque hemos detectado un olor tremendo a lindano. No sabemos de qué es, porque todo se ha hecho muy correctamente. Pero como bien puede decirlo la profesora Nerín, ninguno de los isómeros del HCH huele. Ninguno. Porque son moléculas neutras en cuanto a la cuestión odorífera. Lo que huele son unas impurezas que se generan en la reacción procedente, son reacciones, productos secundarios procedentes de las impurezas que lleva el benceno. Esas impurezas, que son las que dan la sensación odorífera, están en proporciones de partes por millón y algunas en partes por billón. Es decir, que cuando tenemos una sensación odorífera, realmente estamos inhalando cientos de miles de veces más de la sensación que tenemos. Pero como ha sido una alucinación, no hay ningún problema. Y que si se podría haber hecho muchísimo. Se podría haber hecho desde
empezaron las primeras denuncias. Mire, le voy a contar una anécdota para que se den cuenta de las actuaciones erróneas que se han hecho de manera sistemática e insisto, por todas las administraciones que últimamente se está haciendo algo, pero cuando ya el problema ha evolucionado de tal manera que son pequeños parches. Instalaron la planta de cracking, ciertamente. Intentaron hacer los ensayos, no voy a volver a decir todo lo que ha dicho la doctora Narín, que tiene mucho más autoridad en esto que yo. Pero se abandonó la producción, la fábrica también y la planta quedó allí instalada. Da la casualidad de que un día me avisó una señora que trabajaba en un restaurante y me dice: oye, se está suministrando comida dentro de la fábrica de Inquinosa. Algo, por supuesto, que nos impactó, pero bueno, ¿a quién? Hicimos nuestra labor de espías, que es lo que más nos va, y evidentemente detectamos que había una colección de personas, rumanos, con unos camiones enormes y estaban desmontando la planta de cracking. Dimos la alerta pública porque sabemos que era lo único que podía valer algo. Se llevaron, desmontaron, empaquetaron, cargaron toda la planta de cracking, que duró, no sé si fueron algo así como 2 semanas, y no apareció por ahí absolutamente nadie para intentar retener algo que a lo mejor podría tener algún valor. Vamos a seguir con los minutos finales sobre el tema de Inquinosa. Se tendría que haber hecho más, se tendría que hacer más con esas empresas contaminantes, porque vemos que no es un problema que solamente afecta a Aragón, como decía la profesora Nerín. Bueno, ahí nosotros realmente los que más tienen que decir es desde arriba, desde el Ayuntamiento de Sabiñánigo y desde el Gobierno de Aragón, que es lo que tienen que hacer. Es evidente que si hay un desastre, que si hay una empresa responsable, hay que perseguir no solo la entidad jurídica, sino a los responsables físicos, las personas físicas que eran las que gestionaban y las que eran responsables ante la sociedad de la gestión de esa empresa. Evidentemente hablamos de una empresa y no solo es un papel o una escritura pública, hay gente detrás que alguien tendrá que decir y buscarlos y ver qué responsabilidad tenían. Cristina Nerín, hay mucha impunidad en el tema de las industrias contaminantes, o eso había antes y ahora ya se ha mejorado la legislación. Hombre, ahora se ha mejorado y se ha endurecido bastante la legislación. De hecho, algunas empresas, porque es un sistema, o sea, el depurar completamente todo lo que es residuos, aplicar la normativa estrictamente, etcétera, es caro. Y bueno,
pues hay veces que hace poco rentable el proceso y entonces es verdad que por eso hay empresas pues, que han llegado a cerrar y se han marchado a otros países, a otros continentes donde desgraciadamente las exigencias ambientales son más suaves, digamos. Entonces no tan estrictas y por lo tanto pues hacen rentable el proceso. Pero es cierto que producir lo que nosotros necesitamos para la vida normal y que algo que nos parece tan habitual y tan normal, disponer pues, de los polímeros, disponer de la lejía, disponer de los productos que habitualmente todos los días empleamos, pues implica pues el tener una industria que lo produzca y lo que sí efectivamente hay que conseguir que esa industria lo produzca en condiciones totalmente salubres, ¿no? En condiciones sanas y que no deje residuos, etc. El tema de Inquinosa es, de Inquinosa y en realidad de cualquier, o sea, de todas las plantas que han producido este tipo de pesticidas, pues la verdad es que ha sido lamentable a lo largo de la historia, ha sido bastante lamentable. Bueno, y sobre todo porque nos ha dejado una herencia maldita, ¿no? Una herencia maldita y difícil de digerir, difícil de tratar. Ya sé que lo que voy a pedir a nuestros contertulios es difícil porque les gusta a todos hablar, especialmente a algunos, pero voy a pedir a modo casi telegráfico que nos hagan una valoración. Esto nos ha servido para tomar medidas para evitar que vuelva a haber un problema de salud pública como el que hemos tenido hasta hace un mes, que pues, afortunadamente ya se ha solucionado. Pilar, a modo telegráfico, una apuesta. Supuesto, de donde más se aprende precisamente es de los fallos, de lo que ha sucedido, y efectivamente no solamente sirve para aprender y para seguir adelante, sino que ya estamos actuando. Es decir, yo quiero, si acaso, terminar recordando algo que he dicho también al principio, que el gobierno de Aragón se involucró desde el primer momento, desde el primer momento en que tuvo las competencias, lo asumió con valentía, lo está invirtiendo pues todos los recursos, la mayor parte de los recursos de calidad ambiental, asesorado por los técnicos, por los científicos, y en este conocimiento que en estos momentos a lo largo de 25 años, pues los técnicos de la Dirección General están reconocidos también internacionalmente como de los que tienen el mejor conocimiento en este
Y bueno, vamos asumiendo las críticas, que entiendo que en estas circunstancias que tan socialmente pues tanto preocupan puedan llegar, pero que ponemos en ello nuestro mejor conocimiento y todos nuestros recursos. A modo telegráfico, si es posible, Mariano, ¿cree que esto va a poder evitarse que vuelva a pasar en el futuro? Pues me gustaría ser optimista, pero si yo fuera optimista sería hipócrita. Y como no me gusta ser hipócrita, yo sinceramente creo que vamos a vivir esto reiteradamente. Porque mire, tenemos todavía sin tocar ni una sola tecla la fábrica. Lo que hay allí es demencial. Y en el estado en el que está. Tenemos el embalse de Sabiñánigo, que aquello es un cúmulo y un auténtico bombardeo de relojería. Tenemos el vertedero de Sardas, que está en unas condiciones peor casi que las de Bailín. Tenemos más de 5.000 toneladas de residuo líquido libre inyectado en los pozos de gas de Sabiñánigo. Y además de eso, tenemos por todo el término municipal de Jaca y de Sabiñánigo una cantidad de vertidos indiscriminados e incontrolados que no sabemos qué está pasando ni cómo se están comportando. ¿Usted cree que yo puedo, aparte de todo lo que he vivido durante más de 30 años, con todos estos componentes, tener un mínimo de esperanza? Tendrán que cambiar las cosas radicalmente y la actitud de los políticos de manera absoluta y radical. Y no tengo ninguna esperanza, sinceramente. Cristina Nerín, ¿tiene esperanza en que esto no vuelva a pasar en el futuro? Un problema de salud pública como el actual. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. O sea que sí, esperanza. Se han mejorado las cosas. Ha mejorado en los 30 años, estamos hablando, ha mejorado sustancialmente, muchísimo, y es de esperar que sigan mejorando. La tecnología avanza, la investigación avanza, la tecnología también. A ver, hay que pensar y hay que esperar en que a todo ese residuo que pueda estar más o menos incontrolado, más o menos, y que todavía nos queda por abordar, o que todavía, bueno, pues que el avance de la ciencia y de la tecnología nos permitan, pues en algún momento el trabajar con esos residuos, hacerlo reaccionar, o quiero decir, recuperarlos de
si no mucho antes, pues que no vuelvan a ocurrir. O sea que yo creo que sí, que hay que ser positivo. José Antonio, hemos aprendido lo suficiente como para que esto no vuelva a pasar. Bueno, yo creo que se ha puesto sobre la mesa un problema que llevaba 30 años. Es la primera vez que a un gobierno y bueno, que se tomaban cartas en el asunto, y la esperanza nos la ha dado pues la propia directora general, que dice que de los fallos se aprende después de haber dicho que no se había fallado nada. Entonces, si hay algún fallo, pues que van a aprender de él y que tomen nota de lo que les hemos dicho los alcaldes, que hagan una descontaminación integral de todo el problema de Quinosa, incluido lo que está desconocido, porque todavía hay gente viva que puede darnos pistas de dónde está. Si dejamos pasar más tiempo, luego ya no lo sabremos y será más costoso. Y como paso previo y necesario a cualquier procedimiento de descontaminación que se haga, es evidente que hay que hacer un suministro alternativo a todos los municipios que nos suministramos del río Gallego. Es un consenso total y absoluto de todos los alcaldes, de todos los colores políticos, y si nosotros nos podemos poner de acuerdo, los de arriba también pueden hacerlo. Seguro que sí. No tenemos tiempo para más, de verdad. Espero no volver a tener otro tribunal abierto